Y vamos a iniciar con el simposio Retos para la conservación del lobo mexicano. Les voy a presentar al primer ponente. Es Roberto Wolf. Realizó sus estudios de medicina veterinaria y zootecnia en la Universidad Nacional Autónoma de México y ha trabajado en varios zoológicos de nuestro país, como el Zoológico de Chapultepec, African Safari y Zoológico de Tamatán, entre otros. Ha estado involucrado con el lobo mexicano desde 1998 como representante institucional de los zoológicos en que ha estado trabajando. Fungió como presidente del Subcomité Técnico Consultivo Nacional para la recuperación del lobo mexicano en el periodo 2001-2003. Fue responsable del programa del lobo mexicano por parte de la Dirección General de Vida Silvestre del 2003 al 2007 y de la Dirección de Especies Prioritarias para la Conservación de la CONAM del 2013, 2015 y de 2016 a 2018. Ha sido miembro y luego asesor de Management Group del Mexican Wolf Species Survival Plan y ha participado en diversos talleres en apoyo al US Fish and Wildlife Service y como miembro de los equipos de trabajo para la actualización del Mexican Wolf Recovery Plan. Roberto es nuestro primer ponente y será el moderador del simposio. Los dejo con él. Muchas gracias. Agradecemos a la Facultad de Ciencias por el apoyo destinado. Muchas gracias. Buenos días, pues a mí me corresponde en este momento darles una introducción y llevarlos a los antecedentes del programa de reintroducción del lobo mexicano. En primer lugar, hay que hablar de la especie, el lobo mexicano, Canis lupus bailey, se considera la subespecie más distintiva del lobo gris en América, distintiva tanto en cuestiones de morfología, de genética y de conducta, en contraste con los demás lobos grises del norte. Se distribuye originalmente desde Arizona, Nuevo México, Texas, hasta el eje neovolcánico. Algunos autores afirman que incluso hasta Oaxaca. La principal razón de su problemática es el conflicto con la ganadería. A diferencia de lo que de repente ha aparecido recientemente en diversas publicaciones, que la caza furtiva y que no sé qué, es el conflicto con la ganadería que lleva las circunstancias a una campaña de erradicación que se implementó desde el siglo XIX, que es la que logró la erradicación del lobo mexicano. No es que se cazara para trofeos o cosas así, como de repente ponen en prensa. Y principalmente lo que acabó la situación es el uso del veneno conocido como 1080, el monofluoracetato de sodio, por la efectividad del veneno, por el efecto tan contundente en las poblaciones, que no solo afectó al lobo mexicano, sino a muchas otras especies. Se consideró erradicado en los 70s del siglo pasado. Y en 1976 se declara extinto en los Estados Unidos y se incorpora bajo protección de la Endangered Species Act, la Ley de Protección de Especies en Riesgo, o en Peligro, perdón. Empiezo a destacar, 1976 se registra y se enlista en Estados Unidos, pero no en México, porque en México en el 76 no había un mecanismo de señalar las especies en peligro. Ok, esto en cuanto al lobo mexicano. Desde su inicio, las acciones de su recuperación tienen un fuerte componente de cooperación binacional. Al declararse extinto en Estados Unidos en los 70s, se llega a un acuerdo entre los gobiernos de México y Estados Unidos y México permite la captura de los últimos ejemplares en vida libre que se encontraran en nuestro país para iniciar un programa de reproducción en cautiverio, para conservar la especie. Estos son los 6 ejemplares capturados. Sin embargo, solo los 2 marcados en negro son los que se consideran ejemplares fundadores del linaje McBride, que es el que se inició en ese momento. Los otros 4, ¿por qué no? Porque 3 quedaron sin descendencia. Y el número 2 es un macho que es hijo de la hembra 5. Entonces la fundadora es la hembra 5. Pero es hija de la hembra 5 y de un tercer padre que nunca fue capturado, que quedó en vida libre. Es decir, la hembra 5 primero tuvo al macho 2, que después se capturó, y después, recién capturada, tuvo
4 machos y una hembra que nacieron en cautiverio, pero ella llegó gestante de vida silvestre. Entonces, el tercer fundador del linaje McBride es el padre de esos cachorros que nunca entró en cautiverio, que murió en vida libre. ¿Okay? Este es el linaje McBride que se inicia en ese entonces. Más adelante ya se incorporarían los otros 2 linajes, el de San Juan de Aragón y el Ghost Ranch. La cooperación binacional continúa y en 1980 ya esta fue una interacción directa con el Fish and Wildlife Service y también destaco esto. Fíjense, del lado derecho cuántas veces cambian las instituciones y del lado izquierdo cuántas veces van a cambiar, pero en fin. En el marco del Comité Conjunto México-Estados Unidos para la Conservación de la Vida Silvestre, se ratifica la decisión de seguir capturando cuanto ejemplar se pueda conseguir en vida libre para ponerlos en lo que llamaban protective custody, es decir, una custodia de protección en cautiverio para conservar la especie, porque se consideraba inviable cualquier ejemplar que estuviera en vida libre. El 15 de septiembre de 1982, coincidentemente en esa fecha, se firma el Mexican Wolf Recovery Plan, es decir, el plan de recuperación del lobo mexicano bajo los lineamientos de la Endangered Species Act, es decir, de la ley estadounidense, no bajo nuestra ley. Y se firma por las 2 autoridades, el Fish and Wildlife Service por parte de Estados Unidos y la Dirección de Flora y Fauna Silvestres por parte del gobierno mexicano. Más adelante, en 1987, a raíz de que se inició la reproducción en cautiverio, para estas fechas, en el 87, teníamos 30 ejemplares en cautiverio. Iniciando de esos 6 capturados, de los 5 que nacieron recién capturada la hembra, teníamos 30 en el 87. Y en el 87 se establece el acuerdo entre la entonces SEDUE, la Secretaría de Desarrollo Urbano y Ecología, y el Fish and Wildlife Service, de repatriar un cierto número de ejemplares, en ese año fueron 3 parejas, para que México se incorporara también al programa de reproducción en cautiverio. Estamos hablando aquí 30 ejemplares en cautiverio. Estas 3 parejas se incorporaron, una al Centro Ecológico de Sonora, la otra a la Estación Experimental Ingeniero Luis Macías Arellano, que más adelante se cambió de nombre, era la Wemby, y después fue el CIF San Cayetano, y al Zoológico de San Juan de Aragón. Al año siguiente llegaría otra pareja a México, que sería precisamente al Zoológico de Chapultepec. En ese tiempo, y a partir de ahí, durante el periodo, se mantuvieron la cooperación binacional para el manejo de la población, para buscar la conservación de la especie en el marco del Comité Trilateral para la Conservación y Manejo de la Vida Silvestre y los Ecosistemas, la famosa trilateral. En aquel entonces la interacción era principalmente por parte de México, la Semarnat, es decir, la Secretaría de Medio Ambiente, Recursos Naturales y Pesca en ese periodo, y por parte de Estados Unidos el gobierno federal por el Fish and Wildlife Service, el Servicio de Pesca y Vida Silvestre, y las agencias de los estados de Arizona y Nuevo México. ¿De acuerdo? Eso continúa cuando la Semarnat se convierte en Semarnat, y lleva a que en este último periodo se incorpora también la CONAMP. La CONAMP se crea en el 2000, y en el 2004 recibe las funciones correspondientes a especies prioritarias y se incorpora formalmente al manejo de la población. Esto llevó a que en años recientes, en esta última administración, en la administración pasada, se llegó a la elaboración conjunta entre el gobierno mexicano, especialistas mexicanos, el gobierno federal estadounidense, las agencias estatales de Estados Unidos, a la elaboración de la primera revisión del plan de recuperación del lobo mexicano para Estados Unidos. Destaco para Estados Unidos porque se rige por la ley de Estados Unidos, el Endangered Species Act. Es una obligación del gobierno federal elaborar un plan de recuperación para todas las especies que estén en peligro, como el caso del lobo mexicano, y no se rige por las leyes mexicanas. Este plan de recuperación, en ese sentido voy a entrar un poquito más en detalle. En 1982, el primer plan de recuperación, estamos hablando, no había ni siquiera 30 animales en cautiverio en el 82. Entonces,
las miras eran muy pesimistas de cómo lograr la recuperación del lobo mexicano, y en aquel entonces, en el 82, se planteó así como que en un muy hipotético de tal vez podríamos considerar recuperado si llegamos a tener 100 ejemplares en una población en vida libre. Ya la revisión del 2017 hace un análisis mucho más profundo con ya también la tecnología que hay, la diferencia entre el 82 y el 2017, modelos para modelar la conducta de las poblaciones, evaluaciones de hábitat, etcétera, y plantea ya otros objetivos que espero que algunos de los demás presentadores vayan a entrar en más detalle. Pero ya nada más para ponerlo en contexto. Este es el documento publicado en noviembre de 2017 que hoy en día rige para Estados Unidos su forma de atender el programa de recuperación del lobo mexicano. Regresando a 1987. En octubre del 87 dijimos se repatriaron las 3 primeras parejas a México para el Centro Ecológico de Sonora, para San Cayetano y para el Zoológico de San Juan de Aragón. Con eso se inicia la incorporación de México en el Plan de Supervivencia de la Especie Lobo Mexicano, que es el plan que nos rige actualmente como una población única entre México y Estados Unidos. Normalmente los planes de supervivencia de especies son programas de cooperación en el seno de la Asociación de Zoológicos y Acuarios de Estados Unidos. Abarca solo a miembros de esa asociación y es para la conservación en cautiverio de algunas especies seleccionadas. En el caso particular del lobo mexicano, aquí hay ciertas diferencias. Aquí participan instituciones que no son miembros de la Asociación de Zoológicos Americana, por el respaldo de las correspondientes instituciones federales. En el caso de México, la Semarnat; en el caso de Estados Unidos, el Fish and Wildlife Service. El objetivo de este plan es manejar una sola población en cautiverio, es decir, hay los movimientos y los intercambios necesarios entre México y Estados Unidos para mantenerlo como una sola población. Y el objetivo de esa población es apoyar y sostener los esfuerzos de reintroducción, a diferencia de otros programas de la ASA que son mantener una población sana en cautiverio. Aquí sí es con las miras de la reintroducción. Y en este caso también todos los ejemplares permanecen siempre como propiedades o bajo la responsabilidad de las respectivas agencias federales. Me voy a brincar un poquito más estos datos del SSP, me imagino que se van a tocar también más adelante cuando se hable de cautiverio. Normalmente cada año se emiten 2 documentos, que es por un lado la actualización del Studbook, del registro genealógico, y por otro lado también el plan maestro para la reproducción de ese año, o para el manejo de la población. Estas son las 16 instalaciones que el año pasado, al cierre del 2018, formaban parte del plan. Este año se han incorporado o están en proceso de incorporarse nuevas. Como no sé en qué grado del proceso está, me quedé con la lista del 18. Nada más destaco que estas no son necesariamente instituciones, porque por ejemplo tenemos el Zoológico de los Coyotes, el Zoológico de Chapultepec y el Zoológico de San Juan de Aragón, que son instalaciones separadas, pero que operan desde una misma institución, que es la Dirección General de Zoológicos y Conservación de la Fauna Silvestre de la Ciudad de México, y el Parque Ocotal y el Parque Ecológico de Zacango son 2 parques operados por la Comisión Estatal de Parques Naturales y de la Fauna del Estado de México, la CEPANAF. Entonces tenemos la participación de eso. Ahora sí, ¿cómo llegamos a la reintroducción? Primero en Estados Unidos. Ya con una población relativamente estable y fuerte en cautiverio, en 1987 el Fish and Wildlife Service, el Servicio de Pesca y Vida Silvestre, inicia la reintroducción en una zona seleccionada específicamente en Arizona y Nuevo México, que denominaron el Blue Range Wolf Recovery Area. No era, como a veces se plantea, una ANP como tal, pero sí contiene tierras federales, zonas relativamente protegidas, pero no es una ANP en nuestro concepto de una reserva de la biosfera, un parque nacional. ¿Okay? Esto se hizo todavía, estamos hablando del 98, perdón. La revisión del nuevo plan fue apenas en el 2017. Esto se hizo bajo el viejo plan de 1982. ¿Okay? Una de las estrategias que ellos tuvieron que aplicar es designar esa población del Blue Range como una población experimental no esencial. ¿Qué significa eso?
que en todo momento el manejo de la población en cautiverio y lo que se destinara a la reintroducción al Blue Range no podía afectar la viabilidad genética de la población en cautiverio, por un lado. Es decir, la población esencial, la que permaneció esencial era la de cautiverio, no la de vida libre. En ese momento y bajo esa estipulación. Y la otra razón es que esa regla, la 10J, permite llevar a cabo acciones de manejo sobre la población que eran necesarios para llegar a un acuerdo político con los terratenientes. Es decir, si no se designaba como una población experimental no esencial, un animal de mala conducta, depredador de ganado, que se acerque a las casas, que interactúe con perros, que tenga en ese sentido, ese tipo de problemas, no podía ser retirado de la población. Esta regla se los permite. Y obviamente el otro documento que rige todo el programa de reintroducción, por lo menos en ese periodo, era la manifestación de impacto ambiental que elaboraron para la reintroducción. De ahí surgieron evaluaciones posteriores que se realizaron a los 3 años y a los 5 años, y a raíz de esas mismas evaluaciones también se inició el proceso y que fueron varios intentos de actualizar el Mexican Wolf Recovery Plan, que databa de 1982. ¿Cómo llegamos en México? Un rápido repaso de la historia. En México, acuérdense, llegaron los primeros lobos en el 87. En 1997 entra en vigor un programa de la Semarnap, en aquel entonces, que era el Programa de Conservación de la Vida Silvestre y Diversificación Productiva del Sector Rural, 1997-2000. ¿Qué tiene de importante ese programa? Ese programa se basa en 2 pilares. Uno era en las UMAS, en aquel entonces se llamaban Unidades de Manejo para el Aprovechamiento y Conservación de la Vida Silvestre, de ahí viene la sigla UMA, que después se formalizaría en la ley. Y por otro lado, el otro pilar era el Programa de Recuperación de Especies Prioritarias, el PREP. De ahí se deriva que en 1999 se publica el acuerdo que crea el Comité Técnico Consultivo Nacional para la Recuperación de Especies Prioritarias, y de ese comité derivado se crea el subcomité específico del lobo mexicano. El comité se conformaba de los presidentes de cada uno de los subcomités, y los subcomités eran de una especie en particular o de un grupo de especies conexas. Entonces, en el 99 se crea el subcomité deja de funcionar en el 2009, cuando la Secretaría deroga el acuerdo secretarial que le daba sustento de existencia. Ese mismo subcomité, en colaboración con la Dirección General de Vida Silvestre, que en aquel entonces estaba subordinada al Instituto de Ecología, elaboran el Programa de Recuperación del Lobo Mexicano, que es el PREP, que como lo conocemos todos. Más adelante, un año después, se publica y entra en vigor la Ley General de Vida Silvestre que nos rige hoy, con algunas modificaciones, pero esa es la ley. Y en 2003, la Dirección General de Vida Silvestre acepta la recomendación del subcomité para iniciar las acciones necesarias directamente ya hacia la reintroducción del lobo mexicano. Esas acciones, ya se me iba a olvidar, en 2004, como lo había mencionado, el tema de especies prioritarias pasa a la CONAMP y da origen a lo que posteriormente fue la Dirección de Especies Prioritarias para la Conservación. Entonces, a raíz del compromiso de la DGBS y de que la coordinación de especies prioritarias en la CONAMP llevó ese compromiso, se organiza el taller de reintroducción del lobo mexicano. Se llevó a cabo en el 2006 en el Parque El Manzano, en Nuevo León, iba a decir Nuevo León, Tamaulipas, no sé por qué, en Nuevo León. En ese taller se discutió, el objetivo era determinar un área para la reintroducción del lobo mexicano. Para eso se convocó. Sin embargo, de ese taller salimos con 6 áreas sin poder descartar ninguna. Es decir, quedaron 6 áreas. 6 áreas son estas que vemos ahí. 4 en la Sierra Madre Occidental, 2 en la Sierra Madre Oriental. Estas 6 áreas, dado que el taller no pudo eliminar ninguna de ellas, y de hecho, en opinión de algunos colegas que vinieron de Estados Unidos, también esa fue la recomendación, no se cierren las puertas, porque ellos estaban en ese momento sufriendo con su marco jurídico de que estaban enclaustrados en el Blue Range, los lobos se salían y ellos tenían que regresarlos. Nos dijeron no se cierren a una sola área. Entonces nos quedamos con 6 áreas, y esas 6 áreas más adelante fueron evaluadas en un proyecto financiado
desde las especies prioritarias vía Conavio en el 2008 para hacer una evaluación de la factibilidad social y biológica para la liberación en las 6 áreas. Mientras tanto, en la CONAMP, para el sexenio 2006-2012, se crea el Programa de Conservación de Especies en Riesgo, el PROCER. El PROCER era un programa general que se especificaba vía programas de acción para la conservación de una especie en concreto. En el 2009 se publica el correspondiente, el PASE, para el lobo mexicano, que todavía se elaboró con apoyo del subcomité justo antes de que fuera pues, abrogado el grupo. Más adelante, a raíz ya teniendo el PASE publicado y de los resultados de la evaluación del 2008, se priorizan 2 zonas para la reintroducción. Terminamos en que no se desechó ninguna de las 6, todas tenían sus pros y sus contras, pero se plantearon 2 primarias por diversas razones. La primera era Sonora, Chihuahua Norte. Y en esa zona, el 11 de octubre del 2011, la CONAMP inicia el programa de reintroducción del lobo mexicano en México, liberando 5 ejemplares en la Sierra de San Luis. La foto de la izquierda es de la liberación, es de hecho de la hembra 1046 famosa, conocida en el medio. La otra es una liberación posterior, pero ya de eso pues, le corresponde hablar a otras personas. Ese sería el marco, cómo llegamos a las reintroducciones del lobo. Muchas gracias.